Miércoles 4 de mayo del 2016. Envía mandatario solicitud para contratación de nuevo crédito por 1.600 millones de pesos. México con serios problemas de trata de personas. Lanza la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde Michoacán campaña para su atención. Otra vez niegan el traslado de Mireles. México será blanco también de los ataques terroristas, dice veterano de guerra. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Yo soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos para usted el día de hoy. Envía el mandatario solicitud al Congreso del Estado para un empréstito de 1.600 millones de pesos. Ahí estuvo nuestra compañera Alejandra Martínez. A 7 meses de que rindiera protesta como gobernador y pese a que en campaña prometió no endeudar más a Michoacán, Silvano Aureoles Conejo envió nuevamente al Congreso del Estado una solicitud para la contratación de un nuevo crédito por 1.600 millones de pesos. En sesión ordinaria de este miércoles se dio lectura a la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se autoriza al titular del Poder Ejecutivo en el Estado y cada uno de los municipios a contratar créditos o empréstitos con una institución de crédito del sistema financiero mexicano en el ejercicio fiscal 2016 presentada por el mandatario michoacano. El coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, Pascual Sigala Páez, argumentó que esta solicitud no es una nueva deuda para Michoacán y únicamente es la posibilidad que otorga el Congreso para que los ayuntamientos puedan hacer uso del Fondo de Infraestructura Social, mejor conocido como FAIS. Sin embargo, Sigala Páez reconoció que la institución financiera cobrará una parte de los recursos que la Federación envía a los ayuntamientos, pero argumentó que es preferible pagar intereses, pero que tengan solvencia económica y no se vean limitados en su desarrollo. Al respecto, tanto el tricolor como el albiazul manifestaron una postura mediática al señalar que tendrán que analizar la propuesta del Ejecutivo antes de tomar una decisión al respecto. Cabe señalar que dicha iniciativa se presentó luego de que se diera lectura a la comunicación mediante la cual el Senado de la República se pronunciará a favor de la adopción de políticas de austeridad y la implementación de medidas estrictas para la racionalización y optimización del gasto público de los gobiernos municipales, para la racionalización y optimización del gasto público de los gobiernos municipales. La iniciativa presentada por el mandatario michoacano fue enviada a comisiones para su revisión y análisis. En más información, México tiene serios problemas con trata de personas. Esto lo asegura la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien lanza desde Michoacán, desde esta capital michoacana, una campaña para su atención, y ahí estuvo nuestra compañera Lilia Martínez. El gobernador Silvano Aureoles Conejo reconoció que no solo en Michoacán, sino en México hay serios problemas de trata de personas, y es que de acuerdo al Índice Global de la Esclavitud del 2014, México se colocó en el primer lugar. Durante su mensaje en el lanzamiento nacional de los 12 puntos para la seguridad de tu familia, en el marco de la campaña nacional de prevención de la trata de personas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el mandatario estatal aprovechó para pedir el apoyo de la CNDH para conformar un padrón de Michoacán de personas que fueron víctimas de violación a sus derechos. En su oportunidad, Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional, la trata de personas se ha focalizado para su atención en la explotación sexual. Sin embargo, ese delito también se da en el trabajo forzoso al que se someten principalmente menores de edad. Luego expuso los 12 puntos que se incluyen en esta campaña como recomendaciones de autocuidado desde la sociedad para la prevención y atención de la trata de personas, mismos que tienen que ver con memorizar números telefónicos de los familiares, hablar de padres a hijos sobre los peligros que enfrentan y ayudarles a cuidarse, a no confiar en el internet y redes sociales, entre otros. Para Respuesta, Lilia Martínez. Y también el día de hoy el Congreso del Estado aprobó la ley de transparencia. Esto a unas cuantas horas de que se cumpliera el plazo que tenía el Congreso del Estado para su aprobación o bien para desecharla. Y ahí estuvo nuestra compañera Alejandra Martínez. Al más puro estilo mexicano, este miércoles, a menos de 10 horas de que venciera el plazo para que el Congreso del Estado armonizara su ley en la materia de transparencia, finalmente el proyecto de decreto fue votado por unanimidad.
Pese a que en reiteradas ocasiones han resaltado el interés de dar vida a la transparencia en el poder público de Michoacán, fue a escasas horas que finalmente lograron ponerse de acuerdo y emitir la ley en el rubro. Fue durante la sesión ordinaria que se votó a favor del dictamen con proyecto de decreto por el que se expidió la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Michoacán, elaborado por las Comisiones Unidas de Gobernación y Derechos Humanos. Originariamente se presentaron 3 iniciativas, una de las cuales fue por el legislador por Movimiento Ciudadano Daniel Moncada Sánchez, así como Rosa María de la Torre Torres del Partido Revolucionario Institucional y por último Francisco Ruiz Campos por el Partido de la Revolución Democrática para extraer una sola propuesta y aprobarla. Dicha iniciativa señala que los sujetos obligados tendrán que sistematizar la información para facilitar el acceso de las personas a la información, así como su publicación a través de los medios disponibles, y su obligación de proveer información no se limitará a documentos escritos, sino que incluirá fotografías, gráficos, grabaciones, soporte electrónico, digital o cualquier otro medio o formato que se encuentre en su posesión o bajo su control. Una de las peculiaridades de dicha iniciativa es que se abarca a todos los sujetos obligados y particulares que ejerzan recursos públicos, entre ellos los sindicatos. Los legisladores señalaron que dicha iniciativa busca fortalecer el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos, reduciendo las causas de reserva de la información gubernamental en la que generalmente se ampara el gobierno del estado para continuar con su política de opacidad. Por otro lado, suman 1.446 procedimientos interpuestos ante el Tribunal Estatal Electoral en el actual magistratura. Tere de la Torre estuvo en el tribunal y nos trae el detalle. Son un total de 1.446 procedimientos de los que ha tenido conocimiento el Tribunal Electoral del Estado desde octubre de 2014, fecha en que entraron en funciones los actuales magistrados. De estos casos, son 30 juicios los que corresponden a los primeros 4 meses de este año 2016, informó en entrevista el magistrado presidente Alejandro Rodríguez Santoyo. Los casos van desde inconformidades interpuestas por exregidores a quienes no les fueron pagados sus emolumentos, hasta quejas de militantes de partidos políticos que han alegado irregularidades en los términos de las convocatorias para elecciones internas de dirigente o de aspirantes o candidatos, y de militantes que quieren ingresar a las filas partidistas. Esos son los asuntos, dijo, que en su mayoría tratan estos juicios, y dijo Rodríguez Santoyo que en un alto índice de estos casos el tribunal ha fallado en favor de los ciudadanos quejosos, pues es la labor fundamental de este órgano proteger sus derechos político-electorales. El magistrado presidente detalló también que en particular se han detectado deficiencias en la integración de las convocatorias para las elecciones internas partidistas y actos que perjudican a militantes o que limitan la inclusión de ciudadanos que quieren pertenecer a algún partido político. A este último punto refirió sobre la controversia surgida el año pasado en el Partido Acción Nacional en Michoacán, en que 400 personas habían solicitado la revisión de la negativa de la directiva blanquiazul de admitirles en vísperas del proceso electoral 2015, por lo que el Tribunal Estatal revisó el listado y resolvió que no había motivo para que se negase su ingreso al partido, de modo que aquellos aspirantes que demostraron haber cumplido con los requisitos han sido ya admitidos por Acción Nacional. Teresa de la Torre, respuesta. Y hablando del tribunal, bueno, pues ordena a los diputados dar respuesta para la integración del Observatorio Ciudadano. Tere de la Torre con el detalle. El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán determinó en sesión ordinaria la mañana de este miércoles que la Comisión Legislativa de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana violentó el derecho de petición de interesados para integrar el Observatorio Ciudadano en Morelia, luego de que no emitió su respuesta satisfactoria a dicha solicitud para conformar este órgano en la entidad. Así también, al no tener esta respuesta de los congresistas de dicha comisión, no se pudo acreditar a quienes serían integrantes
de ese observatorio que se pretendía crear, habiendo argumentado en ese entonces los diputados que se encontraba en proceso de reforma, misma que no estaba publicada aún, por lo cual los magistrados declararon insuficiente el argumento de los legisladores ante la impugnación interpuesta por los afectados. Así, la sentencia del juicio ciudadano promovido por Alejandrina Rodríguez, Alejandro Gutiérrez e Isabela Páramo, tras no obtener resolución del Congreso del Estado a su petición de conformar el Observatorio Ciudadano y su acreditación como miembros del mismo, establece el mandato de que los diputados deberán emitir respuesta en un plazo máximo de 3 días posteriores a la recepción de esta sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Además, deberá informar la Comisión Legislativa de Asuntos Electorales al Tribunal de su cumplimiento dentro de las 24 horas posteriores a su verificación. Por voto unánime, los magistrados decidieron que los trabajos de reforma ya citados por esa comisión legislativa no interfieren en la emisión de respuesta a peticiones de estos particulares. Teresa de la Torre, respuesta. Y nuevamente niegan el traslado de Mireles a un cerezo de esta capital michoacana o bien del interior del estado. Yasmín Ferreira nos tiene la información. El gobierno de Michoacán negó el traslado del ex líder de los grupos de autodefensa en Tepalcatepec, José Manuel Mireles Valverde, del ceferezo de Hermosillo, Sonora, al Mil Cumbres de Morelia, debido a que es considerado un interno de alta peligrosidad. Según la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública, el penal local no reúne con las características y condiciones legales y de seguridad para que Mireles sea ingresado. De esta manera, el titular de la Subsecretaría, Alejandro Montiel, consideró que debe de buscarse otra opción penitenciaria o mantenerlo preso en el ceferezo número 11 de Hermosillo. Reúne las características para permanecer en centros federales por tener, Mireles, un índice de estado de alta peligrosidad. Una vez que la Secretaría de Gobernación negó el traslado, en ese momento el gobierno del estado aseguró que sí tenía cupo y condiciones en el penal Mil Cumbres. Hay que recordar que José Manuel Mireles permanece preso por el delito de portación de armas de uso exclusivo del Ejército Mexicano. Yasmín Ferreira, respuesta. Y sobre este mismo tema, el dirigente a nivel nacional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sostuvo que debe revisarse el contexto del caso de Mireles. Sin embargo, se negó a opinar si es culpable o no. Lilia Martínez con el detalle de esta información. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, hizo un llamado a las autoridades de justicia del país para que se evalúe el contexto en el que se dio el caso de José Manuel Mireles Valverde, ex líder de autodefensas de Tepalcatepec y quien sigue preso en un penal de máxima seguridad en el estado de Sonora, aunque no quiso opinar si desde la Comisión Nacional se considera que es inocente o culpable. Y reiteró que la Comisión Nacional ha señalado que se analice el contexto de la situación jurídica de Mireles. Esto, dijo, es parte de un informe que emitió la propia comisión respecto a este caso y finalizó diciendo que en este caso debe aplicarse correctamente la ley. Para respuesta, Lilia Martínez. Por otro lado, un veterano de guerra del famoso Escuadrón 2001, bueno, pues dice que México será también blanco de ataques terroristas. Vamos a ver de qué se trata con Tere de la Torre. No falta mucho para que México sea también blanco de los ataques de los grupos radicales de Oriente Medio, advirtió el capitán e ingeniero militar Fernando Nava Musa, miembro del reconocido Escuadrón 201 que combatió en la Segunda Guerra Mundial en 1945 durante 6 meses. En entrevista tras haber expuesto este miércoles ante la comunidad de la Universidad Michoacana el actuar de ese heroico escuadrón mexicano a través de la caravana cívica patriótica, señaló el veterano de guerra que a pesar de que México es un país neutro que no se mete en conflictos bélicos, la gran amenaza existe y el riesgo de ser víctima de esos fanáticos está latente, pues esa gente, dijo, quiere desestabilizar a las naciones y aterrorizar al mundo, por lo que vaticinó que no va a ser muy tarde en que se va a tener aquí en México un ataque de estos grupos radicales, fue claro. Criticó a los terroristas que secuestran, atacan y matan inocentes en masa y se inmolan ellos mismos porque no tienen ni reconocen el valor de la vida.
Y a pregunta expresa se mostró en favor de que las Fuerzas Armadas de México pudieran sumarse al combate de estos grupos radicales árabes de ser necesario. Nava Musa, previo a la entrevista, presentó un documental sobre el Escuadrón 201, integrado por más de 200 militares mexicanos, tanto del Ejército como de la Fuerza Aérea y de otras áreas de la Defensa Nacional en 1945, que participó en la Segunda Guerra Mundial y estuvo 6 meses en Filipinas. Teresa de la Torre, respuesta. Y Morelia aún no firma el mando unificado, sin embargo, trabaja coordinadamente con gobierno del estado, esto en materia de seguridad. Carla Ayala nos tiene el detalle de esta información. El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, señaló que en cuestión de seguridad ha sido tan buena la coordinación con el Estado que ni siquiera ha tenido la necesidad de concretizar el mando único que propone el gobernador Silvano Aureoles para Michoacán. En entrevista, Martínez Alcázar explicó que firmó el convenio con condiciones, las cuales intenta plasmar en los anexos, mismos que están terminados, pero están pendientes las revisiones por parte del gobierno del estado. No obstante, consideró que el mando ya opera en Morelia, desde que el municipio está coordinado con el gobierno del estado y con la federación para proveer de seguridad a los morelianos. Por otra parte, anunció que para la próxima semana el Cabildo Moreliano elegirá al comisario municipal de una terna conformada por la propuesta del Estado, la Federación y el municipio. Por ello, entregarán los perfiles a los integrantes del Cabildo para posteriormente hacer la pasarela de los aspirantes y elegir al mejor. Carla Ayala, respuesta. Y hablando del ayuntamiento, bueno, pues el regidor del ayuntamiento dice que, bueno, pues la guardería que se abrió el ayuntamiento durante la administración de Wilfrido Lázaro Medina les está saliendo muy cara. Vamos a ver por qué con Carla Ayala. El Centro de Atención al Sector Vulnerable Infantil, CASBI, sigue dando dolores de cabeza al Ayuntamiento de Morelia, pues resulta ser un gasto excesivo el que tiene que erogar anualmente para el mantenimiento del lugar y la atención de los menores. En entrevista, el síndico Fabio Sixto Rangel informó que revisan la estructura del lugar para hacer las adecuaciones pertinentes, ya que el edificio ha presentado deficiencias que desmeritan la calidad de atención de los niños. Es de recordar que la guardería en cuestión, desde que fue construida, presentó problemas financieros por precisiones que hizo Protección Civil en el inmueble, cuyo proyecto tuvo una inversión superior de 15 millones de pesos que aportó el municipio, más 2 millones de la federación que donó para solucionar las inconsistencias. Aunque el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, evidenció públicamente las anomalías en campaña, hasta ahora no se ha realizado nada. Según Sixto Rangel, verifican las condiciones físicas del lugar para hacer las adecuaciones, las cuales tendrán que ejecutarse sin descuidar el presupuesto financiero. En ese sentido, el ayuntamiento fijó desde administraciones pasadas pagar anualmente 6 millones de pesos para nómina, alimentación, limpieza y mantenimiento del lugar, en donde hay una capacidad de 120 espacios, de los cuales solo están ocupados la mitad. Y aunque no está cubierta la matrícula, señaló el síndico que el presupuesto no hay excedentes, porque apenas alcanza para dar la atención adecuada a los empleados y a los menores inscritos. Sin embargo, la meta de la administración es ocupar todos los espacios disponibles para hijos de madres trabajadoras que viven en el poniente de la ciudad. Carla Ayala, respuesta. Y bueno, Nueva Alianza se prepara para el 2018 con la reestructuración de su partido. Ahí estuvo nuestra compañera Carla Ayala. La dirigente estatal del Partido Nueva Alianza, Araceli Martínez, presentó públicamente al delegado nacional que ayudará a la estructura a reforzar en los municipios donde no hay presencia, así como fortificar la estrategia política de cara a las elecciones del 2018. En rueda de prensa, Araceli Martínez explicó que el Comité Nacional está ocupado en Michoacán, por ello nombró a Juan Manuel Cinesio Aguilar como delegado, quien tiene la tarea de redirigir y reconstruir el partido con objeto de fortalecer la lista de registrados. En ese sentido, recordó que actualmente hay un padrón de 12.371 simpatizantes y en las pasadas elecciones en Michoacán el partido tuvo una aceptación de 4.000 votos, siendo el municipio de Zitácuaro el más participativo.
Por lo anterior, dentro de las acciones contempladas es visitar a los municipios con presencia y trabajar arduamente en donde no hubo votación. Es el caso de Lázaro Cárdenas y Apatzingán. Por ello, los regidores y diputados representantes han sido capacitados, así como el Ayuntamiento de Nueva Alianza tiene la encomienda de vigorizar la imagen y destacar en beneficios para los habitantes de la comunidad. Carla Ayala, Respuesta. Y reconocen la labor que desempeña un moreliano, esto en Panamá. Déjeme decirle que en su calidad de director general de la Administración Portuaria Integral de Ensenada, el michoacano Héctor Bautista Mejía fue reconocido el pasado viernes 29 de abril del presente año con el Premio Marítimo de las Américas 2015 por la Autoridad Marítima de Panamá y la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos de la Organización de los Estados Americanos. El director del API de Ensenada participó en la ponencia Prácticas exitosas en responsabilidad social, empresarial y protección al medio ambiente, donde destacó que es un honor recibir dicho premio en el cual se reconoce las prácticas exitosas que demuestran la excelencia, sostenibilidad e innovación en puertos privados y públicos. Para lograr este galardón, la administración que preside Héctor Bautista Mejía inscribió varios programas que fueron evaluados a nivel internacional por la OEA. Gracias a la labor que desempeña en este sector portuario, se han logrado reconocimientos internacionales como el que fue en junio del año pasado con la certificación PERS, Sistema de Revisión Ambiental Portuaria, por sus siglas en inglés, creada por Spock Ecoport, Organización Europea de Puertos Marítimos, Puertos Ecológicos, certificándose como el primer puerto verde en México. Bautista Mejía recibió el galardón de manos de Jorge Durán, jefe de la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos en la ciudad de Panamá, bajo el seminario hemisférico sobre responsabilidad social, empresarial e igualdad de género en el sector portuario, creando conciencia. Tomando acción, el evento ofrecerá una plataforma internacional de diálogo público-privado para promover la instrumentación de acciones estratégicas, sostenibles, inclusivas y socialmente responsables. Enhorabuena a Héctor Bautista. En más información, déjeme decirle que reportan un fallecido por el incendio en Tancítaro y Yasmín Ferreira nos tiene el detalle de esta información. Un voluntario que subía al pico de Tancítaro a combatir el fuego falleció en su intento. El director de Protección Civil Estatal, Carlos Mandujano, confirmó que el hombre apenas intentaba subir al cerro cuando le vino un infarto. De inmediato y aún con vida fue trasladado a un hospital, sin embargo, murió minutos después. Pese a esta situación, el titular de Protección Civil aseguró que el combate a los incendios forestales en Michoacán arroja saldo blanco. No hay brigadistas lesionados ni mucho menos daños a la población. Reportó que aún permanecen vivos varios incendios en Tancítaro, el Cerro de la Cruz en Uruapan, el cual ya fue controlado en las últimas horas, Chilchota, el Cerro del Águila, Charapendo, Tocumbo y Mil Cumbres en las inmediaciones del kilómetro 23. Ya son varios los helicópteros los que atienden las conflagraciones. Yasmín Ferreira, Respuesta. Y hablando de incendios, el día de hoy en la maratónica sesión que tuvo el Congreso del Estado, bueno, pues exige atender los incendios forestales. Alejandra Martínez con la información. En los últimos 40 años en Michoacán han sido arrasadas por el fuego 1.200.000 hectáreas, lo que significa un promedio de 60.000 hectáreas que se pierden anualmente, lo que coloca a la entidad
dentro de los 10 primeros lugares con mayor número de siniestros y afectaciones. Así lo manifestó el Parlamento michoacano al realizar diversos posicionamientos en torno a los incendios forestales registrados en los últimos días. La primera propuesta fue presentada por el Grupo Parlamentario del Tricolor, quien exhortó a las autoridades federales y estatales en materia forestal y penal con relación a realizar una investigación de los incendios ocurridos en Uruapan. Su compañera de bancada, Socorro de la Luz Quintana, se sumó al presentar un punto de acuerdo a efecto de que el titular de la Comisión Forestal en la entidad informara al Parlamento los pormenores de tales siniestros. El Albiazul, a través de Carlos Humberto Quintana Martínez, propuso exhortar al mandatario michoacano para que presente un plan de acción ante las contingencias registradas a lo largo y ancho de la geografía estatal y que están destruyendo las áreas naturales protegidas. A su vez, Ángel Cedillo Hernández de Laurinegro pidió a las autoridades en la materia instrumentar acciones inmediatas para detener la destrucción de los bosques y reforzar la vigilancia ambiental. Por último, la petista Brenda Fraga exigió a la Comisión Nacional Forestal investigar y castigar a los responsables del ecocidio de los bosques de los Cerros de la Cruz y de la Charanda en Uruapan. Los legisladores urgieron a los diferentes órdenes gubernamentales a implementar un plan emergente de reforestación y no permitir que se conviertan en una huerta más de aguacate. Y ya en otra información, hay que liquidar alrededor de 400 policías que fueron despedidos en el 2014 cuando Alfredo Castillo estaba al frente de la comisión que el presidente le encomendó aquí en Michoacán, y el gobierno del estado no tiene dinero para liquidarlos. Estamos hablando de 2 años que no se les ha dado ni un centavo. Pero vamos con Lilia Martínez, que nos tiene el detalle de esta información. El gobierno de Michoacán tendrá que pagar la liquidación de 400 elementos de la policía que fueron despedidos en 2014 debido a que no aprobaron los exámenes de control y confianza, y eso generará que se tengan que desviar recursos económicos que serían destinados para otras acciones a este pago, informó Ángeles Názares, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, luego de que 400 elementos de la policía fueron despedidos cuando entró en funciones la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, encabezada por Alfredo Castillo Cervantes, y estos interpusieron recursos legal para exigir su liquidación conforme estaba estipulado. A 2 años el Tribunal de Justicia Administrativa dio fallo a su favor. Ángeles Názares dijo desconocer la cantidad de recursos económicos que el gobierno del estado tendrá que erogar. Sin embargo, reconoció que sí va a impactar en las finanzas de la seguridad pública. Sin embargo, aún así están en pláticas con algunos de los elementos debido a que han manifestado la intención de volver a incorporarse como policías. Por ello, aún no comienzan con el pago respectivo de cada uno. Para Respuesta, Lilia Martínez. Le agradezco el favor de su atención a este resumen preparado por el equipo de Respuesta. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces.